Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Para eso hemos invitado al doctor Eduardo Franco Lor. Le damos la bienvenida. Mi apreciado doctor, un abrazo, bienvenido a Hechos Ecuador. Gracias por permitirnos conversar con usted. Buenas noches, Richard. Buenas noches, Luis. Un gusto estar nuevamente con ustedes para poder departir algunos temas fundamentales que son complejos y que forman parte de la coyuntura económica y política nacional en la época actual, ¿no? Encantado de estar con ustedes esta noche. Sí. Y que es terrible, doctor, porque nos están condenando a 20, 30 años de suplicio en nuestra gente, en nuestras generaciones. 40 años, 50 años sin poder lograr nada si dejamos que esto pase. Cuéntenos, doctor, ¿cuál es su apreciación? Hoy no le veo la Coca-Cola, le veo juguito de naranja. Eso le iba a decir yo, que hoy día es para largo, largo. Necesitamos la Coca-Cola. Ya mismo me la traen, ya mismo. Qué bueno. ¿Cuál es su apreciación, doctor, frente a este tema del CIADI? ¿Y cómo orientar a la gente con esto? Vea, mi opinión jurídica de manera personal es que la ratificación que ha hecho el presidente de la República, Guillermo Lasso, de que el Ecuador retorne al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial, el CIADI, es absolutamente inconstitucional este decreto 122 que lo firmó el día de ayer. ¿Por qué digo esto? Porque ya esta situación estaba siendo totalmente vetada, digamos así, y lo vetó la Asamblea Constituyente, que en el artículo 422 los asambleístas constituyentes indicaron lo siguiente. Me voy a permitir leer el primer inciso del artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador. Dice que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Es decir, el texto simple de la norma, el tenor literal de la norma es suficientemente claro, y por eso es que nos llama la atención que incluso la propia Corte Constitucional del Ecuador indicó que para este paso no se necesitaba, digamos, que conozca el tema, conozca el asunto la Asamblea Nacional. Y todos los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución y en el orden jurídico, dice la propia Constitución en el artículo 417. Esto es también la norma fija, dice que todo convenio internacional tiene que pasar por el visto bueno, la aquiescencia, la aprobación justamente de la Asamblea Nacional. Y en este caso no ha ocurrido. Por eso creemos que esta es una demostración más, es una prueba evidentemente palpable del desatino, del desaguisado y de la flagrante transgresión a la norma constitucional que hace el presidente constitucional de la República al haber suscrito el decreto ejecutivo 122. Esto es un mal ejemplo para la sociedad ecuatoriana y obviamente coloca al gobierno en una situación de que desprestigia a la norma constitucional, de que no se ciñe y que viola justamente el propio juramento que hizo el 24 de mayo del año 2021 el presidente de la República cuando asumió el poder. Él juró respetar la Constitución y las leyes de la República.
Y con este decreto lo que hace es vulnerar a la Constitución y faltar a su promesa de acatar la norma constitucional. Entonces, esta es una situación muy, pero muy preocupante y que la Asamblea Nacional no puede quedar, digamos, como una institución en la cual se le pasan los asuntos que son de vital importancia y que tienen que ellos conocerlo. Lamentablemente, en la Asamblea Nacional hay una mayoría que es sumisa, incondicional, que digamos prácticamente forman parte de la agenda gubernamental. Aunque Pachacuti o la Izquierda Democrática digan lo contrario, ellos están enmarcados dentro de la agenda de ruta política que está diseñada por el presidente de la República y que responde, Richard y Luis, responde a políticas públicas neoliberales. El Ecuador está entrando en una vertiente pavorosa neoliberal donde hay una preferencia para aceptar toda la voracidad del capitalismo mundial, entregar los recursos del Estado a grandes empresas transnacionales, así sea vulnerando la norma constitucional. Y eso, digamos, realmente es muy, pero muy preocupante. Ahora bien, la Corte Constitucional, y hay que decirlo, todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del fondo del convenio. El convenio es inconstitucional. Ese decreto es inconstitucional. Lo que ha dicho la Corte Constitucional nada más es que ese convenio no requería de aprobación parlamentaria. Y solamente eso también la Corte Constitucional, esta Corte que dimanó del Trujillato, del Consejo de Participación del doctor Trujillo, que no tenía ninguna facultad legal ni constitucional para dejar al país. Acuérdense que el año 2018 dejaron al país con algunos meses sin Corte Constitucional, nombraron una Corte de 14. Corte que también, dicho sea de paso, es sumisa a los dictados de la ideología neoliberal. Es decir, aquí los poderes del Estado están trabajando en contra de la soberanía nacional. Están trabajando los jueces de la Corte Constitucional y el gobierno de Guillermo Lasso en contra de los intereses más sagrados del pueblo ecuatoriano. Y esto hay que denunciarlo, esto hay que decirlo, porque esta es una época en la cual se demuestra quiénes están a favor de los intereses del país, de los intereses de los pobres, de los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano y de la democracia. La democracia no puede ser un vehículo para que una agenda neoliberal sea voraz en detrimento de las grandes causas nacionales y en detrimento de la normatividad constitucional. A la Constitución hay que respetarla, hay que acatarla. La Constitución del Ecuador es una de las constituciones más avanzadas que tiene el mundo, pero para los neoliberales esto no es así, y eso tenemos que rechazarlo muy duramente. Lucho. Pero, doctor, Sí. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Primero tenemos que felicitarnos. Ganamos la primera etapa, pues, doctor. Así, pues, por supuesto, hay que felicitarnos. Tenemos que felicitarnos. Usted es melecita, doctor. Pero claro que lógico, sí, pues, claro que sí. Y que no se nota. Quiero ser realista, no, tampoco soy fanático, ¿no? Tampoco soy fanático. Pero, que no se nota, dígale, doctor, nada más. No se nota, no se nota. Como lo veo siempre de amarillo, yo pensé que era Barcelona. A mí me gusta mucho el color amarillo, claro que sí que me gusta, pero en el plano deportivo y futbolístico soy azul, ¿no? Bombillo. Claro, el mejor equipo del Ecuador, eso no hay nada indudable. Después de Estamos Barcelona, bien. claro que sí. Ahí está, ya vio. No aceptan. Así son. Pásenle la Coca-Cola, mi doctor, por favor.
porque estamos de largo esta noche. No me quieren pasar aquí la Coca-Cola. Lo quieren cortar ya. Adelante, mi equipo. Bueno, por lo menos tengo este juguito sabroso. Oiga, doctor, el decreto que emite el presidente de la República tiene un artículo único y dice así: ratificar en todo su contenido el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Ecuador y nacionales de otras de 1966. Ahí sí no sé qué me querrá decir desde 1966. Él está diciendo, está haciendo un decreto único, pero bien chiquito, como que le da miedo abrirlo más, porque se sabe de que eso es inconstitucional. Por lo tanto, si vamos a estar, podrá ser idéntico o peor que el anterior gobierno, doctor, violando la Constitución a diestra y siniestra. O sea, caminan por la misma vertiente. El gobierno de Lasso es la continuación del gobierno de Lenín Moreno. Por eso que incluso sus aliados, Pachacuti, Izquierda Democrática y los famosos independientes, no han dado paso a la fiscalización que merece el expresidente Lenín Moreno. Vea, esto del CIADE es muy importante rechazarlo, no solamente porque viola la Constitución. El tema, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el asunto, es el tema de Perenco con el Ecuador. Acordémonos que cuando no había la Constitución de Montecristi, nuestra Constitución está vigente a partir del 20 de agosto, del 20 de octubre del 2008, ¿no? El tema de Perenco empezó antes, cuando el Ecuador formaba parte justamente de este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones. El CIADE es un organismo, es un grupo del Banco Mundial. Entonces, supuestamente ellos arreglan diferencias sobre temas de inversión, diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, entre el Estado y una empresa privada. Entonces, en el tema Perenco, en la cual el Procurador General del Estado no defendió al país como debe de ser. Claro, ¿cómo lo va a defender si él está justamente siempre defendiendo los intereses extranjeros? Y allí creo que vamos a tener que pagar más de 420 millones de dólares, si mal no recuerdo. Entonces, que el Ecuador forme parte del CIADE nos deja un mal sabor, porque siempre los intereses de las grandes empresas transnacionales van a salir favorecidas por justamente este arbitraje internacional del Banco Mundial, que es el CIADE. Así estamos, así están. Esa es la lógica de la política neoliberal. Esa es la lógica de la política neoliberal, que el pueblo ecuatoriano tiene que rechazarlo. Tiene que rechazarlo de manera terminante, porque eso va en detrimento de los intereses económicos del pueblo ecuatoriano, como en el caso Perenco, que ya está terminado, ya hay un laudo arbitral definitivo y obviamente el Ecuador fue mal defendido por el doctor Salvador, quien funge como Procurador General del Estado. Entonces yo debo decirle que hay que rechazarlo y me parece muy bien que la prensa alternativa, que usted, Richard, y usted, compañero Luis Flores, permanentemente en este programa que es una prensa alternativa, democrática y progresista, pueden los ecuatorianos saber a ciencia cierta lo que está pasando y condenar. Porque mire, la gran prensa comercial, hegemónica y dominante del país prácticamente también aplauden todas las trafacías del gobierno anterior y las inconsistencias y las violaciones a las normas constitucionales que el presidente
Guillermo Lasso, el bachiller Guillermo Lasso, está perpetrando. Y eso es sumamente lamentable porque como ecuatorianos todos pensamos que un gobierno debe triunfar en el país para que triunfe el país, para que se cumplan los postulados que llevaron a la mayoría del pueblo a votar por Lasso, pero lamentablemente la situación está siendo, digamos, frustrante para el pueblo ecuatoriano. O sea, doctor, pero que ya está la Coca-Cola aquí, ya está. Ahora sí, pues hasta mañana ya. Oye, doctor, pero el presidente don Guille, resulta que él en su plan de gobierno tenía pues el asunto de las concesiones. Él lo dijo, ahí no ha habido engaño. Lo que nos está engañando es que realmente no está cumpliendo con la Carta Magna, que es la Constitución. Él puede hacer las concesiones, pero sin violar los procedimientos constitucionales. Él está realmente flagrantemente violando la Constitución y eso sí es realmente inconcebible. Además, doctor, disculpe que yo le haga esta pregunta con el respeto que usted se merece, pero ¿dónde están los cuerpos colegiados de derecho? ¿Dónde está la academia? ¿Dónde está? ¿Y dónde están los constitucionalistas? ¿Dónde están los constitucionalistas que todos los días los sacan en los canales de televisión y son los mismos y los mismos y los mismos y los mismos? Y se llaman constitucionalistas, deben de defender la Constitución. ¿Qué pasa en el país, doctor? Hay intereses mezquinos, intereses protervos, intereses siempre que están en detrimento del pueblo ecuatoriano. No hay honradez académica, profesional en estos constitucionalistas, entre comillas. Porque mire, el texto del primer inciso del artículo 422 de la Constitución, que acabé de leer, dice: no se podrá celebrar tratados y convenios internacionales en los cuales se ceda jurisdicción soberana, ni arbitrajes internacionales. ¿Y el CIADI qué es? Pues recurrimos a ese arbitraje del CIADI para resolver conflictos entre una transnacional y el Estado ecuatoriano. Entonces, yo como abogado estoy sorprendido realmente. ¿Cómo es posible que a la Constitución la trapeen como que si fuera un trapo sucio? Y no se respeta el orden jurídico, no se respeta la jerarquía y la supremacía constitucional, y no se respeta la propia palabra del presidente. El presidente fue electo por la mayoría del pueblo ecuatoriano y juró respetar y acatar la Constitución y todo el orden jurídico, pero no lo está haciendo, no lo está haciendo. No se olvide, doctor, que tenemos un procurador que el Banco Mundial dijo que no era banco. Richard. Es terrible, así dijo, ¿no? Terrible, sí, así dijo. Terrible. Richard. Anoche se planteaba en una entrevista que le hacíamos a Alex Flores, y entre otras cosas decía que la amicus curiae debería de todo el Ecuador comenzar a impulsarlo. Inclusive daba en la plataforma Va por Ti Ecuador el número, el correo y formas de hacerlo. También que los ciudadanos y los asambleístas de UNES debían de iniciar demandas de inconstitucionalidad de este tema para presionar un poco a quienes tienen en sus manos esta situación. Doctor Franco, ¿será que es necesario emprender una campaña, pero ya con urgencia, para que esto surta el efecto que tiene que surtir? La plataforma Va por Ti lo está planteando con Alex Flores. Yo creo que Coalición por la Patria, me imagino que están trabajando en aquello, usted que es el líder nacional de Coalición por la Patria, y supongo que tienen reuniones con el líder Rafael Correa y con UNES. ¿Qué es lo que va a pasar en esta situación? Porque no podemos tampoco permitir que se siga haciendo y deshaciendo del país y vendiendo la patria con el CIADI, porque eso es lo que están haciendo, vendiéndola para 40 años, 50 años, dando paso a la inconstitucionalidad. Sí, usted tiene razón. Nosotros tenemos que protestar. Tenemos que rechazar, hacer comunicados, y se está haciendo. Pero eso no es suficiente si no hay una respuesta contundente
de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, del pueblo ecuatoriano, de los estudiantes secundarios, de los estudiantes universitarios. Yo pregunto, ¿dónde está el espíritu del movimiento estudiantil? Yo me acuerdo hace 30 o 40 años cuando estudiaba Derecho, las universidades salían a protestar a las calles. Ya ahora la juventud como que está un poco atada de manos. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Por qué no reclama? ¿Por qué no protesta? Ahí estamos, ahí está el problema también de que no solamente los líderes políticos, las organizaciones progresistas tienen que, sino que también la sociedad civil, los estudiantes secundarios, universitarios, los dirigentes sindicales honestos deben de una u otra manera protestar civilizadamente, pacíficamente, presionar al gobierno para que esto pueda de una u otra manera frenarse, ¿no? Y frenarse de tal manera de que la situación no siga. Pero la organización social, los que lideran aquello, como que están en un estado pasivo, usted lo acababa de decir. Pero y si tenemos gente que lidera las organizaciones pasivas, y si tenemos estudiantes pasivos, y si tenemos personas que no quieren impulsar estos amicus curiae, ¿qué nos toca hacer entonces? ¿Quedarnos mirando a un Ecuador que se destroza por el neoliberalismo, por esa inmensa y trágica noche que se viene, demasiado oscura, más oscura que los 40 años anteriores, porque lo que se viene es peor, doctor Frank? Lo que se viene es peor, porque lo que se viene es venta de los bienes del Estado con el cuento de lo que llaman ahora la monetización, porque como la Constitución dice que no se puede privatizar, no van a privatizar, pero lo van a hacer con estas figuras rebuscadas que le llaman ahora monetización. Es decir, estamos viviendo en un caos completo y el caos va a incrementarse y puede haber un estallido social si esto continúa. Ahora, yo sí noto una prudencia del gobierno en temas de orden con el Fondo Monetario Internacional, porque sé que el Fondo Monetario Internacional está presionando para subir el IVA del 14 al 21%, si mal no me... Del 12. Del 12 al 21%, y el gobierno está frenado. Si eso hace, caramba, ya la situación ya se tornaría sumamente difícil. Y sus aliados en la Asamblea, como Pachacutic al menos, yo no pienso que la CONAIE vaya a aprobar esta situación, ¿no? Y esto puede resultar un octubre del 2019, que digamos fue una situación bien alarmante el movimiento de rebelión que hubo. ¿Hay sostenibilidad en el gobierno de Lasso, doctor? Porque yo lo veo insostenible. Es decir, no le veo una consistencia ni una estructura. Ha llegado porque llegó, pero realmente consistencia en sus bases no existen. Están sostenidos. A ver, la prueba es 6. ¿Cuántos asambleístas tiene Lasso? Creo que 6, 7, creo. Con 12 llegó. Con 12 asambleístas. Bueno, ¿quién lo sostiene? Pachacutic. Pachacutic podría estarse removiendo en un momento en que Lasso no le cumpla con algún pedido de Pachacutic. Y entonces ahí va a haber un desequilibrio político. Ese desequilibrio político va a hacer que el gobierno de Lasso sea inconsistente. ¿Qué tiempo le ponemos a Lasso en el gobierno? Vea, lo ideal es que todo gobierno cumpla con su periodo constitucional. Eso es lo ideal. Y que cumpla con el pueblo. Porque un pueblo vota por alguna situación. Votó, por ejemplo, hablaban de darle el 1% a 30 años a los agricultores el préstamo de los préstamos. Es decir, hay una serie de ofrecimientos que fueron pura demagogia, que fueron mentiras. Entonces, el pueblo va poco a poco a frustrarse, a desencantarse, porque se va a sentir burlado. Y caramba, esto no puede continuar así. Definitivamente no puede continuar así. Ojalá se reflexione, pero el neoliberalismo y la derecha ecuatoriana es voraz. Seamos claros, hay una voracidad tremenda en la gente del gobierno y yo no veo otra salida que una repulsa que debe existir
por parte del pueblo ecuatoriano, y ojalá que esto significa detener en algo la situación, ¿no? Yo no quisiera decir en este momento el gobierno de Lazo tiene que caer, se van a acusar a mí de conspirador, de rebelión, etcétera. Claro. Porque yo soy un demócrata, me gusta la democracia y me gusta que los gobiernos terminen pero que terminen respaldados por el pueblo, no rechazados por el pueblo, y que los gobiernos no ataquen a los intereses nacionales y que trabajen por la pobreza, eliminar la pobreza, etcétera. Pero no se nota signos de un ambiente democrático, de respeto a las normas legales y constitucionales. No se nota eso en el gobierno. Y lo estaba diciendo Jaime Maldonado, y coincido con Jaime en su comentario que hace en Facebook, y él decía que estamos yéndonos camino a la narcopolítica colombiana y que precisamente en eso estamos encaminados, porque esta política yo recuerdo bien algunas palabras suyas, doctor. En una de sus primeras entrevistas me dijo: Richard, aquí hay fuerzas oscuras tras de todo esto. Y yo le pregunté: doctor, ¿y cuáles son las fuerzas oscuras? Están arriba, pues, me dijo Richard. Y yo miraba hacia arriba y yo no veía las fuerzas oscuras. Pero luego las fuerzas oscuras obligaron a mirarlas y a descubrirlas en el estudio y en el camino a ese proceso de recuperación del país, y veíamos cada vez más cercado al Ecuador con políticas neoliberales. El Ecuador tiene que rebelarse, no precisamente en las calles ni tirando piedras, yo siempre lo he dicho, sino aplicando las normas constitucionales, el poder popular, el Consejo de Participación Ciudadana, que está tomado y que hay que obligarlo a que cumpla con la ley de participación ciudadana y control social. Eso no lo están haciendo, doctor. ¿Cómo obligar a este Consejo de Participación Ciudadana a que haga cumplir lo que dice la ley? La única manera de obligarlos a los poderes públicos cuando inobservan su cumplimiento de la ley es mediante la presión popular. No hay otra alternativa, es la presión popular. Porque mire, en este momento, ¿quiénes están blindando al gobierno? ¿Quiénes están respaldando al gobierno? Como siempre, los medios comerciales, los medios de comunicación comerciales, los partidos políticos que tienen mayoría en la asamblea. Pero eso también, esa mayoría no es una mayoría sólida, está pegada con baba. Está pegada con baba. Y a medida que haya una insatisfacción mucho más fuerte, la cosa para el presidente Lazo no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Ahora, ¿qué pasa con el juicio político de Celi? ¿Qué va a pasar con el juicio político de Moreno, que debió de ser el primerito en comparecer a la Asamblea Nacional porque él ha cometido delitos de lesa humanidad y no está pasando nada? ¿Será que le tenemos que llamar a un juicio público virtual a la Asamblea Nacional y a la presidenta para que comparezca ante el pueblo y hacerle una asamblea popular, pues, doctor? Porque no hay otra manera de decirle: oiga, señora, están incumpliendo, nos están embobando. Vea, lo de Lenín Moreno, la protección que tuvo la semana pasada en la Asamblea Nacional fue vergonzoso. La Asamblea, porque se demostró que este señor, y la propia comandante de la policía lo dijo, habían entregado armamentos al gobierno dictatorial de Bolivia, de Añez, y ese armamento sirvió para la represión brutal que mataron a muchos pueblos originarios indígenas en Bolivia. ¿Y qué hizo el Parlamento? Lo blindó, pues. Lo blindó. Izquierda Democrática y Pachacuti votaron a favor justamente de no permitir esa fiscalización. A Lenín Moreno, que tiene en su haber una serie de actos antijurídicos, dolosos. El caso INAPAPER, por ejemplo, sigue él gozando de una protección inusitada. ¿Y qué hablar de Celi? Pues, vea, lo más triste es que Celi, el actual contralor subrogante, que eso no existe, subrogación de la subrogación de la subrogación, Celi desde la cárcel 4 de Quito firmó la subrogación de este señor Riofrío, quien funge de Contralor General del Estado encargado o subrogante, cuando Celi no tiene probidad notoria. Hay elementos probatorios de su incriminación en esta banda criminal que se dedicaba justamente a coger dineros
a coger sobornos para licuar, para desvanecer glosas en la Contraloría. Es decir, es un hombre que no tiene probidad, ¿no? Y para que se haya una normal funcionalidad de un funcionario público, el primer requisito es que haya probidad notoria. Celi ha transgredido la moral pública y sin embargo le permiten que firme y la clase política dominante, los miembros de la Asamblea Nacional están que parece que va el juicio pero va muy lento. ¿Y qué va a pasar con ese señor Riofrío? El actual contralor no es contralor, el actual subrogante, el doctor Carlos Riofrío. Él se dice, que yo soy de carrera. Sí, pero el origen de su nombramiento viola la ley orgánica de la Contraloría General del Estado y la Constitución. Y más que todo está viciado ese nombramiento por la nula probidad que no tiene el origen de su nombramiento. El origen es espurio, detestable, todo lo que está pasando en el Ecuador. Adelante, Lucho. Doctor, es penoso lo que dijo la comandante general de la policía y por eso la ratifican 2 veces. El presidente Don Guille la ratificó 2 veces, no una sola vez, 2 veces, diciendo de que es normal prestar los pertrechos entre países. Es normal, para ella es normal. Pero si es tan normal, debe de haber firmado un documento, una cuestión entre países, solicitando y el otro aprobando, a nivel de la presidencia. No es solamente entre policías y policías. Esto no es su casa, no es su hacienda, que usted puede sacar los muebles y prestarles a cualquiera. Hay un reglamento de bienes que tiene que cumplirse, que es la máxima autoridad la que tiene que autorizar. Y la máxima autoridad en esos momentos era el ministro de gobierno y el presidente, porque está yendo fuera del país los bienes. Entonces, esta señora, por eso es que la rectifican, porque ya se dio cuenta Don Guille, esta me va a ayudar, igual que la con Lenin, vamos a seguir en paz. Y si nos damos cuenta, todos los que están haciendo funciones de directrices son los mismos de Guillermo, de Lenín Moreno. No ha habido cambio alguno. Eso, entonces, seguimos viviendo lo mismo de Lenín Moreno. Pero yo lo quisiera llevar, doctor, a lo que antes decía de que no existe una correlación entre lo que está haciendo Don Guille con lo que se está viendo en el país. O sea, no hay algo que esté bien, que esté atado a una unidad. Porque miren lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto al caso de Cuba. Dice lo siguiente, me voy a permitir leer, doctor, es muy pequeñito. El gobierno del Ecuador, consciente que la situación que vive la República de Cuba, agravada por la ayuda contracción económica provocada por la pandemia y la persistencia del embargo comercial y financiero, ha llevado a parte de su población a poner de manifiesto su descontento. Los términos que está usando la Cancillería son precisos y concisos. Fiel a su tradición histórica de defensa de los derechos humanos, reafirmada en la Carta de Conducta de Riobamba y la Doctrina Roldós, hace un llamado a respetar las libertades fundamentales y dentro de estas el derecho de manifestación pacífica y la libertad de expresión. El gobierno ecuatoriano hace votos por el establecimiento de la paz social y queda abierto a cooperar en lo que sea factible para ayudar a paliar la situación que vive el país caribeño. O sea, la Cancillería, con su diplomacia, fue hilando tan fino, diciéndole que por favor respeten la libertad de expresión, que se haga el asunto de la resistencia, y todo bien bonito, ¿no?
Pero don Guille sale a decir otra cosa y eso verdaderamente no puede ser. Él habla directamente de lo que está pasando en Cuba y ya habla también de lo que deben de llamar a elecciones, cosa totalmente diferente a lo que decía la Cancillería. Entonces ya hay una disputa entre la presidencia y la Cancillería, cuando quien ordena a nivel internacional cómo deben manejarse los estados es el presidente de la República. Pero aquí hay dos líneas diferentes entre la Cancillería y la presidencia. Eso quiere decir que ya el canciller está fuera. ¿No lo ve usted así, doctor? El comunicado de la Cancillería, yo lo noto un comunicado muy profesional, correcto, altamente competente, propio de la diplomacia, de gente experta en esta posición, digamos, de utilizar terminología adecuada, precisa. Habló incluso del embargo que es un embargo terrible, que por eso el pueblo cubano tiene problemas económicos. Eso es, no se lo puede, digamos, soslayar. Y que embargo que ha sido condenado todos los años durante más de 20 años por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la ONU. En cambio, el comunicado del presidente Lasso es un comunicado más personal. Ahora bien, lo lamentable... ¿Me permite leerle, doctor, el comunicado de don Guille? Claro, léalo. Solidaridad con el pueblo de Cuba. Mi solidaridad con el pueblo cubano ante la situación que está sufriendo. Cuba merece ser libre. Ya ahí va pegando un puñete. Merece democracia. Otro puñete. Porque la falta de libertades básicas, otro puñete más. Y derechos políticos constituyen la auténtica causa de las penas que sufren sus ciudadanos. Hago un llamado al gobierno cubano para que se inicie un proceso democrático. No le gusta cómo están a él, hay un proceso democrático. Ya se va metiendo en la jurisdicción de Cuba, que ponga fin a esta situación. Me solidarizo con los ciudadanos cubanos que reclaman un mejor porvenir donde reine la paz social y el respeto por los derechos humanos. Pregunto yo, don Guille, aquí tenemos los derechos humanos, el respeto, aquí reina la paz social en el Ecuador, ¿y por qué no habla lo mismo de Colombia? Ese es lo que ha hecho don Guille, doctor. Claro, en mi concepto yo creo lo que tú indicaste hace unos pocos minutos. El presidente da el traste con el mensaje ponderado y diplomático de la Cancillería ecuatoriana. No digamos que está caído el ministro, pero está llamado fuertemente la atención. De aquí en adelante, los comunicados de la Cancillería van a ser comunicados de la perra, o sea, comunicados de romper cualquier cosa, y eso significa vulnerar los principios de orden constitucional, los principios en los cuales el Ecuador siempre ha mantenido como una norma de conducta. Mira, yo quiero leerte una parte del artículo 416 de la Constitución que habla de los principios de las relaciones internacionales que debe guardar el país. Y de lo cual el comunicado que usted ha leído, Luis Flores, que es el tuit del presidente Lasso, viola también la Constitución. Él está actuando con una política injerencista. Una política que está ingiriéndose en la política interna de Cuba. Cada estado tiene que respetar el principio de no intervención. Mire lo que dice el artículo 416, que el presidente de la República está inobservando con ese tuit. Dice, las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que se le rendirán cuentas sus responsables y ejecutores. Y en consecuencia, 1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad. 2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales,
y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. 3. Condena la injerencia de los estados. Ojo, mira este punto 3, Luis. Ese es buenísimo y cae para el de Bolivia, el 3. Por supuesto, condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. 4. Promueve la paz, el desarrollo universal, etcétera, etcétera, etcétera. El Ecuador históricamente ha sido un país que ha respetado la convivencia pacífica, el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de no injerencia en la política interna de un Estado. Entonces, el tuit del presidente lo que hace es roncar, ponerse al mismo nivel de la política exterior de los Estados Unidos, y eso no está bien en el siglo XXI, porque tenemos que respetar a todos los estados. Los estados tienen derecho de escoger el gobierno que a bien tuviera en su pueblo. Ahora bien, el problema interno de Cuba, mire, la prensa solamente publicó las manifestaciones que se dieron efectivamente de descontento en La Habana, pero no ha sacado en los canales de televisión y las fotografías no aparecen en los medios impresos, en los periódicos, ayer hubo una gran manifestación a favor del gobierno cubano. Es decir, la prensa tiene que siempre informar, digamos, de ambos lados, pero solamente como que, se va a caer el gobierno socialista de Cuba, ya el pueblo salió a las calles, etcétera, etcétera. Y magnifican una manifestación normal que viene desde hace tiempo. Los problemas económicos de Cuba vienen desde hace tiempo y que han sido agravados en los últimos años por el bloqueo despiadado que tiene Estados Unidos contra Cuba. Entonces, doctor, en esta mini solamente radiografía, estamos demostrando a nuestros amigos que es el continuismo con Lenín Moreno, la violación una vez más de la Constitución. Claro, la Constitución no vale para nada para Guillermo Lasso. Con el tema, el decreto 122 del CIADI, lo que usted me acaba, yo no había escuchado, no había leído el tuit del presidente condenando a Cuba, etcétera. Eso es una injerencia, viola el artículo 416 de la Constitución. Terrible eso. Sí, totalmente. Entonces, queda claro y vamos, pueblo ecuatoriano, que aquí siempre te decimos es la verdad. Y no es que andemos buscando en la parte que no nos gusta, no. Estas son cosas que dice la Constitución y hasta un niño de primer año de universidad lo que te enseñan primero es respetar la Constitución, que es la ley madre de todas las leyes. Y aquí en cambio, como don Guille solamente llegó hasta ahí, no se acuerda y que no le han dicho que esa es la ley madre que tiene que respetar en primer lugar para él poder gobernar bien para todos los ecuatorianos. Richard. Sí, yo quiero hacer un acápite final. Yo sé que el doctor a esta hora ya descansa, ¿no? Y todavía tiene Coca-Cola. Yo le vi el vaso, todavía tiene Coca-Cola. Cuando se le acabe la Coca-Cola ya es señal. Ya se le acabó. Entonces, yo, doctor, si el pueblo no va a salir, que no va a salir, definitivamente no va a salir. Si la ciudadanía no va a entender que la recuperación del país es con la unidad de las fuerzas políticas y de la organización social, nos va a pasar lo que le está pasando precisamente a Colombia este momento. Es decir, va a haber estallido social. Usted lo dijo hace un momento. Ese estallido social va a ser el clamor ciudadano, el clamor de la ciudadanía. Decía un amigo que el disidente se forma precisamente cuando existe inconformidad con los gobiernos. Y en efecto, este momento existe una inconformidad total con el gobierno del señor Lasso. No es cierto que él tiene el 80%, tampoco es cierto
que él tiene menos del 20%, pero él sí está como en un 31%. Es decir, ha bajado con lo que llegó, que fue creo que el 51%. Si esto está pasando y los ciudadanos no toman conciencia, y por eso yo invocaba a Coalición por la Patria, que usted lidera, a UNES, a la que usted pertenece, para que comiencen a convocar a unidad y convocar a unidad a las izquierdas que están comenzando a andar una por un lado, otra por otro lado, se aruñan la cara, se desgarran, se dicen de todo. Y ese no es, ni este es el momento oportuno para comenzar a hacer aquello. Claro, la época actual es una época de la unidad de todas las fuerzas progresistas y democráticas y de izquierda. ¿Por qué razón? Porque si nos dividimos, nos aniquilan. El gobierno derechista neoliberal nos aniquila y nosotros perderíamos capacidad de reacción contra un gobierno impopular. Mire, es tanto el desaguisado de este gobierno que la semana pasada ya anunció el asambleísta Fernando Villavicencio, que había conversado con el presidente de la República, que iba a haber una consulta popular. Y hoy que todavía somos 10 para las 11, hoy día, martes 20 de julio del 2021, esta mañana en el programa de Coavisa en contacto directo, la doctora Alexandra Vela, ministra de Gobierno, prácticamente avalizó y dijo que va a haber consulta popular. Richard Macías, Luis Flores, ¿usted sabe cuánto cuesta una consulta popular? Más de 50 millones de dólares. Claro. Que no hay para construir ni siquiera hospitales para la pandemia. Tenemos temor de que el problema de la variante Delta haga de las suyas. Le interrumpo, doctor. Doctor, discúlpeme que le interrumpa. ¿Por qué esté dando y dando? Porque no nos damos aquí, ¿no? Hoy día escuché al vicepresidente de la República. ¿Qué dijo? Va a ver, han fallecido 2 niños por una enfermedad catastrófica que costaba una inyección, un remedio, 2 millones y pico. Han fallecido 2, ¿ok? Pero hay como unos 16 o 18 niños más con esta misma enfermedad, que de cada 100, de 4 sale uno. Muy bien. Ya los llamó la ministra de Salud, porque antes le sacaban la quimba, con letreros en mano de uno de los que fallecieron, los padres de familia, se les cruzó al presidente de la República para que vea y que le ayude, y no les paró bola. Murió esa niña y otra niña más. Que resulta que una vez que el ministerio llama, le preguntan al presidente, al vicepresidente sobre este tema, y él dice, oiga, es que mire, es que es mucha plata, dice. 40 millones necesitamos, es mucha plata, dice. Vamos a ver qué hacemos, dice, porque eso es del ministerio, pero es mucha plata. ¿Qué cosa tan... Da coraje, doctor, que digan que es mucha plata para la vida de un ecuatoriano. Se desperdicia la plata en publicidad, se lleva la plata en publicidad y vienen a decir que es mucha plata. Son unos infames. No se puede decir eso, doctor. Terrible. Sigue, doctor, así ya, ahí nomás era eso para puntualizar. Mira, esa consulta popular que quieren hacerlo, yo estoy seguro que el gobierno la va a perder. El pueblo ecuatoriano va a rechazar gastar 50 millones de dólares. Ahora que faltan medicinas en los hospitales. ¿Qué pasa? Estamos mal ahí. Ahora, la pregunta ahí, doctor, es ¿cómo paramos esa consulta? O sea, ya basta que nos vean la cara. O sea, aquí viene cualquier cojudo gobierno, perdón la expresión, doctor, y nos dice, consulta popular, vamos a consultar a fulano, a mengano, a sutano, la asamblea aprueba, y el pueblo, y no somos el primer poder, no somos el poder popular, no somos el poder ciudadano, están pasando sobre nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a este gobierno nefasto que le sigue los pasos de Moreno? Protestar y protestar. Luchar. Mire, luchar. No queda más. Doctor, le voy a poner un video de un periodista activista colombiano que acaba este momento de enviarme y me dice, Richard, por favor, compártelo en los medios internacionales porque a ti te escuchan en todo el mundo.
la declaración política de Alberto Tejada ante la actuación criminal del gobierno colombiano del 20 de julio. Vamos a ver. Apreciados amigos y amigas de la comunidad internacional con la que el Canal 2, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el colectivo de abogados 21N y la Iglesia Metodista de Colombia tienen relaciones especialmente a propósito y desde el 28 de abril del 2021 anterior. Este comunicado, este anuncio es para informarles que la jornada de hoy, 20 de julio del año 2021, como se preveía, ha sido una jornada criminal por parte del Estado colombiano, por parte del gobierno colombiano a los tres niveles, el central, el regional y el local. Y confirma una vez más lo que ha sido la hipótesis de este periodista, que esto obedece a un guión criminal por parte del partido en el gobierno y por parte del alto gobierno y el establecimiento de poder que lo apalanca y lo protege. No están interesados en entregar el poder por las vías democráticas. No están interesados en reconocer que Colombia ya no les pertenece. No están interesados en reconocer que la juventud colombiana está asqueada de sus prácticas, de sus felonías y de sus mezquindades e intereses insaciables. No quieren aceptar que el cuarto de hora histórica ya les pasó y que están obligados a dar un paso al costado. Y quiero anunciarles a ustedes, con toda consideración y respeto, que hoy, viendo el acto criminal que me tocó presenciar en la Loma de la Dignidad, donde fueron vilmente atacados cantidad de muchachos y muchachas y personas de la comunidad que estaban allí esperando desde antes del mediodía a las diversas manifestaciones que venían de varios lugares de la ciudad a aglutinarse en este punto emblemático de Cali para hacer una gran fiesta, fiesta de paz, fiesta de alegría, fiesta de reconciliación, fiesta de optimismo. Y están los videos que no nos dejan mentir, que civiles de nuevo, entremezclados con la policía, policía pagada por nuestros impuestos, disparando a matar, disparándole a la comunidad. Hoy usaron la máquina Venom de nuevo, y la usaron incluso dentro del Parque de la Loma de la Dignidad. Nosotros tuvimos que recibir heridas. Mi grupo de escoltas de seguridad, que es una escolta de comunidad, una escolta ciudadana, de 5 personas que estaban conmigo, 3 fueron heridas con la máquina Venom. Uno en el hombro, otro en la pantorrilla y otro en la rodilla. Por fortuna para mí y para mis demás compañeros y colaboradores, a ninguno otro nos ocurrió una herida similar. A mí me tocó ver cuando me bajaba del carro para iniciar la grabación a un hombre joven de unos 30 y tantos años a quien literalmente le arrancaron los dientes con alguna de estas armas letales. Ese hombre se retorcía de dolor y se veía cómo chorreaba la sangre de lo que había sido su dentadura. ¿Qué le da patente de corso al gobierno colombiano? ¿Qué le da patente de corso a la clase dirigente de este país? ¿Qué le da patente de corso a la clase de gente bien de este país para matar miserablemente, para atacar miserablemente a la comunidad? Yo me declaro en oposición política a partir de hoy y pido la cabeza de Iván Duque. Pido que se anticipen elecciones. Pido que la comunidad internacional presione a sus gobiernos para que no se sigan vendiendo armas a Colombia, para que se paren los tratados de libre comercio, para que no se le siga dando reconocimiento diplomático a un grupo de criminales investidos con poder político. Esto que estoy diciendo hoy lo voy a decir mañana en mi programa. Un grupo de criminales investidos de políticos. Grave lo que denuncia este caballero. Grave lo que puede sucederle al Ecuador, que es exactamente el mismo camino neoliberal que nos está viniendo. Esta situación nos va a llevar, doctor, a formar parte de probablemente un camino
a la disidencia. Para mí, el país va para allá. Si es que el señor Lasso no depone la actitud neoliberal y comienza a reconocer que este pueblo no puede seguir como está. Con sus palabras, doctor. Efectivamente, lo que está ocurriendo en Colombia es terrible. Y allí sí el presidente de Estados Unidos no sale a reclamar que se respeten los derechos humanos. Lo hizo al día siguiente cuando ocurrieron ciertas manifestaciones que no fueron reprimidas por el gobierno cubano, lo que pasó en La Habana. Y CNN que le da gran cobertura al tema de Cuba. Pero el tema de Colombia es terrible. Eso allí es una situación. La masacre. Una masacre, es una infamia terrible. Eso. Correcto. Y es una vergüenza que los medios nuestros. Ya, si el doctor todavía un minuto nomás, pues doctor, si no puede un minuto más. Yo sé que tiene que irse, Lucho. Yo sí, ya estoy un poco cansado, esto es de las 5 de la mañana. Yo te agradezco mucho, sí, Richard, y yo lo también sé. Luis. Habrá otra oportunidad para hablar temas. Por supuesto. No, y siempre hay oportunidades. Se las dejo guardadas, doctor. Para que usted sabe que este canal es suyo. Gracias. Me dice y vamos. Sí. Les agradezco mucho. Un abrazo. Un abrazo, felicidades. Buenas noches. Gracias. Gracias bien, doctor. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio.